Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, y estamos ya a los pies, a pocas horas de comenzar el Congreso del Centro Evangélico Vida Nueva, que se va a llevar a cabo estos días en Alicante, desde el jueves hasta el domingo, si no recuerdo mal, sí, hasta el domingo, ahí Dios mediante. Estaremos compartiendo la palabra, escuchando, reuniéndonos con muchos hermanos de Vida Nueva, conociendo personalmente por primera vez a muchos. Así que estoy bastante gozoso y bastante ilusionado de que lleguen esos días. Pero hasta el momento vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38, que dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lo cierto es que no sabemos si estos escribas, estos fariseos, son los mismos a los que Jesús les respondió en los versículos anteriores o son otros diferentes. Pero sean o no sean los mismos, al final igualmente son escribas y son fariseos. Y digo esto, aclaro esto, porque encuentro que aquí muchos de los comentaristas bíblicos, por lo menos los comentarios que yo tengo, discuten entre sí, porque unos dicen que sí, que eran los mismos fariseos, pero por el contrario otros dicen que no, que eran otros fariseos diferentes. Y al final de cuentas, eso nos tiene que dar absolutamente igual, porque la historia no cambia absolutamente nada en absoluto, sean los mismos o sean diferentes. Y a veces suele pasar que nos perdemos en estos pequeños detalles y eso nos hace pasar por alto el mensaje principal. Resulta ser que algunos de los escribas, algunos de los fariseos, le dijeron al Señor que deseaban ver una señal de Él. Qué curioso, ¿no? Porque si te das cuenta, lo único que hacía el Señor era milagros, era señales, prodigios. Y cada vez que el Señor hacía algo, ¿qué hacían los fariseos? Se lo recriminaban. O incluso, como vimos en los versículos anteriores, en el pasaje anterior, le acusaban de hacer lo que hacía a través del poder de Satanás. Y esos mismos que no creían en las señales de Jesús, fíjate tú, ahora le piden una señal a Jesús. Y esto es porque hay gente que nunca es suficiente lo que hagas por ellos. Lo único que hacía Jesús aquí en la tierra era hacer el bien a los demás. Era hacer milagros, era hacer señales sobre las personas. Pero sin embargo, estos fariseos seguían demandando de él ver alguna señal. Tú conoces gente así, ¿verdad? Gente, podríamos decir, insaciable. Gente que nunca es suficiente todo lo que haces por ellos. Pues así son los fariseos. Y fíjate qué curioso esto, porque ellos se dirigen al Señor dándole el título de maestro. Observa con detenimiento este detalle. Ellos, cuando estaban frente a Jesús, le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero sin embargo, cuando estaban a las espaldas del Señor, ¿qué hacían? Lo único que hacían era criticarle, acusarle injustamente. Por desgracia, hay mucha gente que llama a Jesús maestro, pero sin embargo no quieren ser sus discípulos. Y este fue el gran problema de Judas, ¿verdad? La Biblia dice que en esa última cena, en esa última reunión que Jesús tuvo con sus 12 discípulos en aquel aposento, Jesús por fin les dijo abiertamente que uno de los 12 le iba a entregar. Y la Biblia nos va narrando en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 22, que uno por uno todos los discípulos comenzaron a decir al Señor: ¿Soy yo, Señor? Pero sin embargo, cuando era el turno de Judas, dice el versículo 25 que Judas le dice: ¿Soy yo, maestro? Y cuando Jesús escucha eso, ese mismo versículo relata que Jesús le dijo: Tú lo has dicho, tú eres el traidor, Judas. Pero si uno vuelve a leer el versículo, uno se podría preguntar: oye, pero ¿qué es lo que ha dicho Judas? Esto es muy fácil de entender y seguro que tú ya lo sabes. Mientras todos los discípulos dijeron: ¿Soy yo, Señor?, fíjate que Judas dijo: ¿Soy yo, maestro? Judas tenía a Jesús simplemente como su maestro, como una persona que, sí, predica bien, que enseñaba buenos principios, que compartía la palabra de Dios de una manera poderosa, ¿verdad? Pero sin embargo no lo tenía como su Señor. Sin embargo, Judas no lo reconocía como el amo, como el dueño de su vida.
Y esto hizo que le traicionara. Y los fariseos de igual manera no reconocían a Jesús como el Señor. Quizás sí, le podían reconocer como maestro, pero no lo reconocían como el Señor. Creo que por desgracia, hoy hay mucha gente igual que Judas, igual que los fariseos. Es cierto que reconocen a Jesús como un buen maestro, pero no lo reconocen como el Señor de sus vidas. Y eso a la larga te va a llevar a traicionar al Señor como Judas lo hizo. O a la larga te va a hacer ir en contra del Señor como los fariseos hacían. Es cierto que Jesús era maestro. Bueno, de hecho fue, es y será el mejor maestro de toda la historia del universo. Pero más allá de un maestro, más allá de que fuese el mejor, el rey de los predicadores, Jesucristo es algo más y es nuestro Señor. Jesús es nuestro amo, nuestro dueño. Está bien que nosotros podamos reconocer a Jesús como el maestro de nuestra vida, como ese hombre, como esa persona que nos pueda guiar a través de su santa palabra, de sus enseñanzas. Pero si solo lo tenemos como maestro, entonces siempre vamos a estar demandando algo de él. Demandando una palabra, demandando una señal, como en este caso estaban haciendo los fariseos, como estaban haciendo los escribas. Pero cuando tú tienes, o cuando tú consideras a Jesús como tu Señor, ahí ya no vas a tener ningún tipo de necesidad de demandar de Jesús absolutamente nada, porque Él lo es todo. La señal que le estaban pidiendo los fariseos era que Jesús demostrase mediante milagros, señales, que Él era el Mesías. Y el problema está no en que ellos tuvieran inquietud de ver alguna señal, ¿verdad? Porque bueno, esto dentro de lo que cabe es algo lícito. Sino que el problema está en que ellos ya habían visto muchas, demasiadas señales, diría yo, llevadas a cabo por el Señor. Pero aún así estaban demandando más. Y esto a mí me hace recordar a esas personas que parece que nunca jamás es suficiente lo que Dios hace por ellos. Esas personas que siempre están diciendo cosas como, por ejemplo, oh mi Dios, si tú eres Dios, haz por favor esto o aquello. Si tú de verdad me amas, Señor, obra de esta manera en mi vida. O bueno, si ya nos vamos al extremo, yo le escuché una vez a un creyente que presumía de tener no sé cuántos años en el Evangelio, yo lo escuché decir, si tú realmente existes, concédeme esta petición. Hay gente que lo único que hace de Dios es demandar señal, es pedir. Y está bien, pedir es bueno, es necesario. Bueno, incluso fue el mismo Señor Jesucristo quien nos enseñó a pedir, ¿verdad? Cuando el Señor nos dijo en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 7, pedid y se os dará. Pero nosotros pedimos porque creemos que tenemos un Padre proveedor, un Padre que todo lo puede. No pedimos para que Dios nos demuestre que Él es Dios, que son muy diferentes. Solo aquellos que tienen falta de fe son los que demandan señal. Solo aquellos que todavía tienen dudas sobre si Dios está con ellos o no, son los que demandan señal. Son aquellos que todavía no se acaban de creer del todo que nuestro Cristo ha resucitado. Y por eso necesitan meter sus dedos en las llagas del Señor. Pero Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Honestamente, a mí no me hace falta ver ninguna señal para creer que Jesucristo es mi Señor. Sí, gloria a Dios por todas las señales, claro que sí. Yo me gozo inmensamente cada vez que veo un milagro de Dios llevarse a cabo. Pero te digo una cosa, aunque nunca jamás de aquí en adelante yo pudiese contemplar un solo milagro más, yo voy a seguir creyendo que Jesucristo no solamente es mi Maestro, sino que también es mi Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque nos guardas, nos bendices. Gracias porque tu mano poderosa está sobre nosotros y eso nos hace respirar, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Señor, oro en el nombre de Jesucristo para que nos guardes en el día de hoy, para que nos bendigas y para que tu presencia nos acompañe, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a regalarnos este privilegio, este inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.